Hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal YouTube, bendiciones, bienvenidos a este tiempo de la presencia de Dios, este tiempo que vamos a disfrutar con la palabra de Dios. Hoy nos toca el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al versículo 27, y vamos a hablar hoy de la culpabilidad del hombre. Dice Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio razonamiento, y su corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, doy las gracias, bendícenos con la exposición de tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, hay un título que dice, la culpabilidad del hombre. Yo le he titulado, aquí habla de la culpabilidad del hombre, le he titulado, el pecado degrada al hombre. Voy a hablar de dos cosas puntuales hoy. La primera se ve en los versículos del 1 al versículo 22, muestra cómo el hombre que ha sido creado a la imagen de Dios, que el hombre, habiendo conocido a Dios, se ha alejado de él. La primera cosa que se ve es que el hombre se ha alejado de Dios. Y la segunda cosa que podemos notar en el pasaje es que este alejamiento del hombre lo ha degradado moral y espiritualmente. Entonces vamos a ver el punto número 1. El pecado degrada al hombre porque lo aleja de Dios. El pecado degrada al hombre porque lo aleja de Dios. Y este alejamiento se ve en las posturas ateas del humanismo, materialismo, racionalismo y la evolución. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, voy a leer al versículo 22, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce y le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el versículo 19 y 20 que a Dios se le puede conocer. ¿Y cómo es que podemos conocer a Dios? Por medio de las cosas creadas. Dice aquí el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando de su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo Pablo en el libro de Romanos, está diciendo aquí, capítulo 1, versículo 20, que al Dios que profesamos no conocer, sí se le puede conocer. ¿Por medio de qué? De todas las cosas creadas. Mire el universo, el infinito, las estrellas, mire usted la osa mayor, la osa menor, mire usted el vuelo de un meteoro, mire cómo están ubicadas las cosas en el universo, la simetría que hay, el orden que hay. Dice, esas cosas muestran de que existe un Dios. El Salmo 19 dice, el Salmo 19 dice en el versículo 1, los cielos
cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Sin embargo, estas posturas ateas niegan a Dios. Por ejemplo, el humanismo. ¿Qué propone el humanismo? Propone que el hombre es Dios. En el humanismo se exalta el ego humano, el físico humano, y ellos dicen que el ser humano puede construir su propio destino y alcanzar su salvación sin la ayuda de Dios. O sea que en el humanismo el hombre es Dios. ¿Qué dicen los racionalistas? Por ejemplo, tenemos a Renato Descartes, uno de los padres del racionalismo. Él proponía meter, ¿no? Aunque no lo dijo directamente, poner a Dios en un laboratorio, porque él decía, para aceptar, decía Renato Descartes, filósofo racionalista, decía, para aceptar o creer en un milagro, tenía que verificarse tal como se hace con los cálculos de una prueba matemática. Él decía, los milagros, todo milagro tiene una explicación. Los racionalistas te tratan de explicar todos los milagros. Por ejemplo, ellos dicen, ¿no?, que cuando Jesús dio de comer a la multitud, eso no fue un milagro, dice. Hay que buscar el milagro en los evangelios. ¿Cuál fue el milagro? Que la acción del chico de compartir su pescado y sus panes con la gente motivó a otros también a compartir, o sea, su pan con otros. O sea, fue un milagro que estimuló a otros a dar, ¿no? Pero milagro no fue. Eso es la mente racionalista. Ellos tratan de explicar todo milagro. Por ejemplo, la caída de los muros de Jericó, que sabemos que cayó por el poder de Dios. Dice, no, cayó por un terremoto. O sea, el racionalista trata de explicarlo todo según la lógica humana. Y si no se lo puedes comprobar, no lo puedes meter en un laboratorio, no creen. ¿Qué dice la evolución? Que el hombre viene de un insecto o del mono. ¿Qué dicen los ateos? Que la materia es eterna y que Dios no existe. ¿Saben una cosa? Estas posturas ateas alejan al hombre de Dios. Lo llevan por un camino lejano. Y si sumamos más a la creencia de los pueblos, de la gente que es religiosa, que por temor a lo desconocido se hacen un Dios, ¿verdad? ¿Por qué cree que hay estatuas, imágenes? Porque por temor a lo desconocido, el ser humano, lo primero que hizo fue, cuando se alejó de Dios, los descendientes de Caín, dice la Biblia, que se hicieron imágenes para adorar y decir, tú eres mi Dios. O sea, que todas estas posturas alejan al hombre de Dios. Y cuando lo alejan al hombre de Dios, lo están llevando por un camino muy equivocado, como predicaba uno de estos días, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino, que dice la Biblia, de muerte. Escuche, amigo, el hombre tiene 3 luces para acercarse a Dios. 3 luces. La primera luz es la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que tenemos para acercarnos. Pero cuando el ser humano niega y rechaza la palabra de Dios, está apagando la única luz que lo puede salvar, la única luz que lo puede conducir al camino de verdad. La segunda luz es la luz de la creación. La Biblia dice, como lo acabamos de leer, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que al Dios omnipotente, al Dios poderoso, lo podemos conocer por medio de las cosas creadas. Pero cuando el hombre rechaza la luz de la creación, rechaza la luz de la palabra, y está apagando 2 luces. Pero le queda una tercera luz, la luz de su conciencia. El ser humano tiene la luz de su conciencia. Mira lo que dice Romanos 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles, y gentil aquí es una persona que no es judía, de cualquier nacionalidad, que no tienen la ley, que no conocen la ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Qué dice la Biblia acá? Que el ser humano tiene una ley escrita en su corazón, en su mente, en su conciencia. Esa ley que le dice que hay un Dios, que existe un Dios. Pero cuando el ser humano apaga esa luz, queda en completa oscuridad. Apagó la luz de la palabra de Dios, apagó la luz de la creación, apagó la luz de su conciencia. Entonces queda en un total oscuridad, en total tinieblas. 3 luces que él apaga. Y estas luces lo llevan inevitablemente a tropezar. Quiero que se imagine usted que está en una casa oscura. Usted tiene la llave para entrar, pero no sabe dónde está el interruptor de la luz. Y hay muebles regados por toda la casa. Muebles regados por toda la casa. Usted va a entrar a esa casa, la persona entra a esa casa,
pero para llegar al interruptor se va a tropezar, ¿verdad? Va a tropezar y va a caer, porque no tiene la luz para ver, a menos que prenda el interruptor, sepa dónde está y prenda y vea que la casa está llena de objetos regados, ¿verdad? Entonces va a tropezar. De estos tropiezos nos habla el segundo punto. El segundo punto de este mensaje. El pecado, este es el segundo punto, degrada al hombre porque lo hace descender moralmente y espiritualmente. Moralmente y espiritualmente. Mire conmigo, aquí en el libro de Romanos, capítulo 23, donde vamos a empezar a ver los tropiezos. Acá hay 3 tropiezos que usted quiero que vea conmigo ahora, por causa de este alejamiento de Dios, y cómo este alejamiento de Dios degrada al hombre porque lo hace descender moral y espiritualmente. Mire lo que dice acá, versículo, voy a leerlo del 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No necesitamos a Dios. Muy bien. Dice el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El primer tropiezo, empezaron a adorar imágenes, ídolos. Dice la Biblia que se hicieron imágenes, mire el tropiezo, no hay Dios. Ahora, se hicieron imágenes de ¿qué? Bien claro dice acá, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de varón, sea hombre o de mujer. ¿Qué más dice? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted ha visto culturas donde se adoran al cocodrilo, al elefante, a las aves del cielo, a los animales de la tierra, le rindan culto a esos animales. Dice que el hombre se ha alejado. Ese fue el primer tropiezo. ¿Cuál es? La idolatría. Dice, conociendo a Dios, no le dieron gloria y se envanecieron y terminando adorando a las cosas creadas por Dios. Adorando a las cosas creadas por Dios antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice la Escritura. Eso es acto de una mente oscurecida. Mire lo que dice el profeta Isaías en su libro, el capítulo 44. Dice el profeta Isaías, Jehová es el único Dios. Dice, el único Dios. Voy a leer. Dice, los formadores de imágenes de talla todos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Voy a leerlo en el versículo 13. Dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Mira lo que dice la Escritura. Versículo que sigue dice, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crece entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora. Y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Pero mira el 18. No saben, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. Estamos viendo los tropiezos, ¿no? Cómo queda en oscuridad su mente. Cerró sus ojos para no ver, ¿qué dice? Y su corazón para no entender. No discurre, no discierne para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego. Y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no lo libre su alma. Y no diga, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Cerrados sus ojos están para no ver. Está hablando de que espiritualmente está ciego. Está descendiendo. Entonces el primer tropiezo es la idolatría. Rendirle culto a las cosas creadas. A un animal, a un varón, a una mujer creada. En lugar de al Creador que es bendito por los siglos. El segundo tropiezo, mire lo que dice Romanos en el versículo 26. Por esto
los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando aquí? De las prácticas homosexuales. Mire la relación que hay: idolatría, homosexualismo. Como ellos no probaron, dice aquí el libro de Romanos, tener en cuenta a Dios, dice que Dios los abandonó. Cuando dice que los entregó, significa que los dejó a sus bajas pasiones, a sus malos deseos, a sus bajos instintos. Ahí los entregó. ¿Y cómo terminaron? Varón con varón, mujer con mujer. Lo que vemos hoy en día. No lo digo yo, no es algo que salga de mi corazón, está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Dice el libro de Levítico: no te acostarás con varón como si fuera mujer. Entonces el homosexualismo es otro de los escalones descendentes. Y hay uno tercero. El versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Voy a detenerme aquí un momento. El tercer escalón es toda clase de injusticia. Lo que estoy leyendo aquí, dando lectura, usted lo puede leer en los periódicos, verlo en la televisión, en los noticieros, o a través de su canal YouTube o el celular. Tiene para informarse también lo que pasa todos los días, que tenemos crímenes, violencia, maldad. Y aquí está, escuche: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también, que dice, se complacen con los que la practican. Si yo de aquí predico lo malo, si predico acerca de las drogas, a favor de las drogas, a favor del licor, a favor de todo lo malo, me van a mandar felicitaciones y hasta la llave de la ciudad me van a dar. Pero si predico el Evangelio, lo que Cristo dice, como está aquí, dice acá, que ellos me van a aborrecer, porque acá el versículo 32 dice que quienes han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo hacen y practican como ellos. Toda clase de injusticia, 3 escalones descendentes: idolatría, homosexualismo y toda clase de inmoralidad y maldad y perversidad. Eso enseña la palabra de Dios. ¿A qué niveles de pecado ha descendido la sociedad moderna, verdad? Como nunca antes. Se dice que cuando Miguel Ángel pintó la última cena, y le tocó pintar a Jesús, tenía a los apóstoles ya, dijo: ¿cómo sería Jesús? Dijo él. Bueno, en su mente de genio, él se hizo un gráfico y se imaginó a Jesús. Él dijo: Jesús tuvo que ser una persona de figura esbelta, cuya mirada reflejase bondad y amor y compasión, barbilla partida, pelo rubio, ojos azules. Y con ese gráfico se lanzó a las plazas, a las calles, a los mercados, a buscar a alguien que llenara ese perfil. Y lo encontró en una plaza. Y se acercó y le habló y lo convenció y lo llevó, ¿no?, allá a su taller, y pintó a Jesús. Pero él se fijó cuando terminó el cuadro de la cena que le faltaba uno. Dijo: me falta uno aquí, y ese es Judas. ¿Y ahora cómo sería Judas? Judas tuvo que haber sido un hombre de mirada perversa, cuya mirada reflejara la codicia y la traición, de aspecto sombrío, oscuro, malvado. Con ese gráfico se fue no a los parques, no a las plazas, se fue a los lugares, antros más bajos, antros de perdición más bajos que había. Cantinas, prostíbulos, barrios de delincuentes, buscando a tal persona. Pasó semanas y meses sin hallarlos. Un día, cansado ya, se sentó en una taberna y vio, ahí estaba el hombre. Dijo: ahí está. Se acercó y habló con él, le mostró unas monedas. El hombre en su mirada reflejó el brillo del metal, aceptó y se fue con él. Y pintó a Judas.
Cuando estaba terminando de pintar a Judas, el hombre le dice, maestro, ¿no se acuerda de mí? No, le dice. ¿Que no se acuerda de mí? No. ¿No sabe quién soy yo? No, no sé quién eres tú. Yo soy el hombre que usted contrató para posar de Jesús. Oh, se estremeció. ¿Qué pasó con ese hombre? Que en cuestión de meses descendió tan bajo. Se desfiguró prácticamente. ¿Qué pasó con ese hombre? Lo que pasa con la sociedad de hoy. El pecado degrada al hombre. ¿A qué niveles de pecado ha descendido la humanidad? ¿A qué niveles de pecado puede descender un ser humano? Hundirse en el vicio, en las drogas y en cuántas cosas más. Un padre puede abandonar a sus hijos e irse con la querida y dejarlos morir de hambre. ¿A qué niveles ha descendido esta sociedad? Quitarle la vida a alguien por un poco de dinero. Pero tengo una buena noticia. El hombre se puede levantar de este estado de degradación, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo es que se puede levantar? Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Dios puede levantar tu sociedad, Dios puede levantar tu vida, Dios puede salvarte, Dios puede rescatarte, Dios puede sanarte. No hay nada imposible para Dios. El Evangelio es poder de Dios y la palabra poder es dunamis, que es dinamita de parte de Dios. Este era un hombre, y termino ya, que trabajaba en un banco hace años. Un hombre respetado de familia, tenía a su esposa, sus hijos, un buen hogar constituido, pero lamentablemente se conoció con gente que le gustaba las drogas, no solamente el licor, sino las drogas. Y él incursionó en el mundo de las drogas. Llegó un momento de que ya lo que él ganaba no le alcanzaba para su vicio y empezó a sustraer dinero del banco. Lo descubrieron y lo echaron. Tuvo que salir a la calle y en casa empezó a sustraer las cosas del hogar. Los hijos molestos con él le hablaron a su esposa, a la mamá. Dijeron, mamá, papá no puede estar acá, bótalo. Ya no podemos con él. Lo botaron, lo echaron a la calle. En aquel tiempo Lima todavía era pequeña, no había mucha gente. Él se fue a vivir a las afueras de Lima, en un basural. Y estuvo viviendo allí por un tiempo. Unos hermanos se enteraron de la historia de este hombre y fueron a buscarlo al basural. Se acercaron, le predicaron y le hablaron del amor de Dios y lo convencieron que se fuera con ellos. Y él aceptó ir con ellos. Lo llevaron a un lugar de refugio, estuvieron ministrándole, dando la palabra por varios días y semanas. Y un día, dice, porque él no abría su corazón a Jesús, un día de esos, dice que mientras le predicaban la palabra y leía la Biblia, Dios tocó su vida, tocó su corazón y él sintió que el Espíritu Santo cayó sobre él con poder y sintió el toque de Dios, el toque que siente todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal. Como un día yo lo sentí también y transformó y cambió mi vida. Él sintió ese poder en su vida y a partir de ese momento fue transformado a un nuevo hombre. ¿Sabe qué pasó? Fue restaurado, volvió a su casa, sus hijos lo recibieron como una nueva persona. Buscó un trabajo, ya no era un trabajo de oficinista en un banco, pero tenía un trabajo y fue un hombre modelo y amado por su esposa y por sus hijos. ¿Quién lo hizo eso? Cristo Jesús. Cristo puede levantarte del estado en que tú te encuentres. Ahí donde tú estás, caído, sin esperanza, sin futuro, quizás estás pensando, Cristo puede hacerlo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo te ama y abre tu corazón. Ahí donde estás, quiero orar por ti, amigo. Quiero invitarte a que aceptes a Jesús como tu Señor, que aceptes a aquel que te puede levantar de ese estado en que estás caído a un estado mejor en Cristo Jesús. Te invito a que repitas conmigo esta palabra. Dile, Señor Jesús, en esta tarde he oído tu palabra y te invito a que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Lava, dile, todos mis pecados con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y yo te acepto, dile, como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Amén, amén. Si así lo has hecho, amigo, Dios te bendiga. Te invito a que hagas like, te suscribas y actives la campanita. Y te invito a que me sigas en mi página de Facebook y te lo dejo en la caja de descripción. Dios te bendiga.